Buenas tardes, les damos la bienvenida a este tercer retrato de la serie Retratos de Espacios, Resiliencias Habitadas. Hoy hablaremos de Carúpano, una ciudad ubicada en las costas del Mar Caribe, en Venezuela. Y para presentarla tenemos con nosotros a Ana Vargas. Ana es la fundadora de la firma Ana Vargas Arquitectura y Urbanismo, es profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y ha sido consultora en temas de urbanismo en la Corporación Andina de Fomento. Pero sobre todas las cosas, Ana es una apasionada de la transformación de lugares a partir del diseño participativo, lo que la llevó a fundar Trazando Espacios, una organización que se enfoca en construir y enseñar ciudadanía a partir de la transformación del espacio público. Aprovecho para agregar que para esta tercera edición de A l'École de l'Anthropocène, Trazando Espacios ha trabajado de la mano de Pourquoi Pas, una organización francesa, en un proyecto hermosísimo de transformación y planificación del espacio público, unos en Petare, en Caracas, en Venezuela, y otros en Bron, aquí en Francia. Bueno, acompáñenos este jueves a las 2:30, hora de Francia, para conocer los detalles. Ana, bienvenida. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias por la invitación y por hacernos parte de este evento tan lindo como organización y permitirnos compartir un poco de lo que vivimos aquí en Venezuela y de cómo los ciudadanos se organizan para ser resilientes ante esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias a ti, en verdad es maravilloso ver Venezuela también desde otra perspectiva, más allá de los aconteceres políticos. Así es, veremos algo positivo que nos va a dar energía, sobre todo. Bueno, comenzamos cuando tú nos digas la presentación de Carúpano, Ana. Sí, adelante, comencemos. No la veo aún. No sé si... ok, ahí está. Buenísimo. Gracias. A ver, ya, ¿cómo hacemos para que se vea en grande la presentación y no yo? A ver. Ok, ya, aquí. Buenísimo. Bueno, hoy yo quiero hablarles un poco de la resiliencia de ciudadanos que encuentran un sentido para trascender más allá de una realidad difícil que a veces parece condicionar nuestra libertad, pero que cuando despertamos una pequeña llama en nosotros que nos conecta con nuestro sentido de propósito, entonces nos hace resilientes y nos ayuda a convertir la adversidad en una oportunidad para cambiar esa realidad y para vivir en el presente, conectarnos no solo nosotros como individuos, sino entre nosotros como ciudadanos, como comunidad, para lograr enfrentar la adversidad desde ese sentido comunitario que nos hace más fuertes. Y yo creo que una cosa que es importante entender es que hoy en día en Venezuela, pues no solo Carúpano, de la ciudad que hablaremos hoy, el tema de llegar al límite, de llegar a un momento donde, en palabras de los vecinos de Carúpano, nos sentimos ahogados, atados de manos, presos, estáticos, encerrados, incapaces de salir adelante, la oportunidad de conectar con ese sentido de propósito y entonces valorizar y volver a mirar lo que está cerca y encontrar esas oportunidades para transformar la realidad y recordar esa libertad que tenemos todos, como dice Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido, pues encontrar ese sentido que nos da una motivación para seguir y nos da energía para cambiar la realidad de alguna manera. Entonces, para contar esta historia, yo quería mostrarles, bueno, tengo que hacer una pequeña introducción. Carúpano es una ciudad en Venezuela, en el oriente del país, en la península de Paria, frente al Mar Caribe, con un clima y una geografía y paisaje privilegiados.
tan bellos que cuando en el tercer viaje de Colón en 1498 llega a Macuro, en la península de Paria, dice que eso es el paraíso terrenal, que definitivamente ese lugar es una tierra de gracia. Y se enamora pues de este lugar porque sin duda es un lugar mágico y un regalo de Dios. Luego, bueno, Carúpano, que es la principal ciudad de la península de Paria, se funda en 1645. Hoy en día cuenta con 180.000 habitantes, más o menos un tercio de la población de Lyon, como para tener una referencia, ¿no?, del tamaño en habitantes. Pero digamos que su momento mágico, maravilloso desarrollo es en el siglo XIX, cuando muchos franceses, específicamente provenientes de la isla de Córcega, llegan a Venezuela y empiezan a trabajar en el tema del cacao y del café. Ya. Y empieza a haber una actividad comercial muy importante entre Carúpano y Europa, e incluso se hace el primer cable que conecta París con Carúpano para la comunicación, para el comercio. Se crea el Círculo Francés para discutir el futuro de la ciudad. Y bueno, todas estas familias corsas empiezan a desarrollar esta ciudad, sus puertos y su arquitectura de una manera maravillosa. Lamentablemente, de alguna forma podríamos decir, incluso bueno, es una ciudad que llega a tener 4 consulados de Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, pero con la llegada, el descubrimiento del petróleo en Venezuela en el siglo XX, digamos que queda desplazada de alguna forma por otras ciudades petroleras como Barcelona y Maturín, que son otras ciudades orientales. Y bueno, luego el país se va deteriorando hasta llegar al punto en el que estamos ahorita, una situación muy difícil a nivel económico, social, ya lo vamos a ver. Y la ciudad pues se viene abajo y está en unas condiciones muy difíciles, digamos que tanto su tejido urbano, aquello físico que vemos, está deteriorado, también su tejido social está quebrado, una sociedad que está sobreviviendo el día a día en una situación muy difícil. Sin embargo, digamos que su potencial paisajístico y lo que le regaló Dios a esa geografía, a ese lugar, sigue intacto, ¿no? Y de alguna forma, como amarrarnos un poco a eso para salir adelante, yo creo que es algo fundamental. Además, bueno, Carúpano tiene una cantidad de sitios turísticos. Este es un mapa de la ciudad está frente al mar, el centro histórico es precioso, con una cantidad de fachadas coloniales y republicanas, algunas pues deterioradas, pero sin duda hermosas, conserva un tejido urbano privilegiado de ciudad peatonal, etc. Y bueno, está rodeada por estas montañas que además le dan un clima privilegiado. Entonces, sin embargo, podríamos pues detenernos a contar una historia de la tragedia humana que se está viviendo, que digamos, no solo es muy fuerte hoy en día en Paria, si hablamos en términos de la pobreza y las dificultades que viven los parianos para enfrentar el día a día, por el tema económico, el tema de la movilidad. Hablamos también de temas de salud, y en temas de salud podríamos decir, podríamos hablar pues del tema de los hospitales abandonados, no hay infraestructura, no hay medicinas. 8 de cada 10 personas viven con $1 al día. Y bueno, a todo esto, por supuesto, que le sumamos la pandemia que hemos vivido, ¿no?, desde principios del 2020, del COVID-19, y es como un mal más, una plaga más que afecta la ciudad y que afecta a la gente. Yo diría que además de todo esto, hoy en día el hecho de que no hay gas, algo fundamental para todos los días, cada vez que vamos a cocinar, no poder prender una hornilla para cocinar, sino necesitar leña, ir a buscar leña seca para poder cocinar. Imagínense la cantidad de tiempo perdido de tantas personas para poder cocinar. O el tema de que no hay gasolina, que hay que hacer una semana de cola para poder poner gasolina en el auto para andar. Sin duda son condiciones muy difíciles y muy frustrantes que hacen el día a día
complicado y duro para quienes viven allá. Entonces, bueno, podríamos hablar muchísimo en cifras de lo difícil que es, pero yo creo que la oportunidad de compartir con ustedes este retrato de resiliencia nos invita a hablar también de las cosas buenas que suceden más allá de eso y cómo a veces estar en ese punto de quiebre más bien nos lleva a trascender y a hacer cosas maravillosas. Entonces, un poco en medio de toda esta desesperanza que vivimos, mi pregunta es cómo nos reencontramos como ciudadanos para apostar al bien común, para trabajar por eso que es el sentido del propósito común de vecinos. Y para contarles un poco de esto, tengo que hacer un pequeño paréntesis y explicarles de Trazando Espacios, la organización que creamos en el 2014 en Venezuela y que mañana tendrán la oportunidad de escuchar un poco más del trabajo que hacemos, que hemos hecho un trabajo lindísimo con otra organización en Lyon, por Cuapá. Pero tengo que hacer un paréntesis para contarles una experiencia que tuvimos entre 2018 y 2019, justamente, de hacer un proyecto para el bien común, despertando ese sentir en los ciudadanos. Trazando Espacios es una organización que se basa en rescatar espacios públicos, haciendo programas educativos con jóvenes principalmente, desde 2014. Y un poco lo que hacemos siempre es rescatar la identidad del lugar, entendiendo que sí, nos conectamos con esa identidad, nos conectamos con el sentido de pertenencia y finalmente nos sentimos empoderados para cambiar esa realidad. Entonces, en ese sentido, buscamos primero entender el lugar a través del observar, el analizar, el cuestionar nuestra ciudad, para luego imaginar cómo podemos cambiar un lugar de esa ciudad y representarlo para que otros vecinos se animen a ayudarnos y finalmente hacemos una pequeña construcción o transformación de ese lugar para demostrar que las cosas pueden ser distintas con herramientas y materiales sencillos. Entonces, en el 2018 tuvimos la oportunidad de hacer un taller de esto con jóvenes de la zona de Santa Rosa, que es el centro histórico de Carúpano. Es una zona preciosa y los niños escogieron esta triangulito plaza que llama la Plaza Andrés Mata, que es un poeta venezolano muy conocido. Digamos, la plaza está mencionada en honor a él porque está muy cerca de donde él vivía. Y esta plaza que fue seleccionada, ellos hicieron un proyecto para mostrar cómo se podía cambiar para que la plaza sirviera a un grupo más amplio de gente, a los viejitos, a los niños, a los adultos. Hicieron esta propuesta de como 3 pequeñas plazas dentro de una plaza y unas áreas verdes preciosas porque tiene unos árboles muy lindos. Y bueno, de eso hicimos un proyecto de arquitectura y tras un año entre buscar fondos, que de hecho muchos de los fondos vinieron de voluntarios, de amigos que hicieron un reto de ir de Londres a París en bicicleta. Y bueno, con esos fondos pudimos transformar esta plaza en un tiempo récord bueno, nos tomó un año entre los fondos, coordinar todas las gestiones con los vecinos, pero luego en un tiempo de un mes, más o menos, alrededor de 100 personas, entre ellos niños de escuelas cercanas, adultos, vecinos directos, pues fueron construyendo este proyecto trabajando juntos por ese sentido común o ese propósito común que era cambiar esta pequeña plaza de la ciudad. Aquí podemos ver algunas fotos de ese proceso. Este es un personaje que quiero que recuerden, Luis Hoche, de quien hablaremos, veremos cómo se empieza a conectar su trabajo con el de otros. Pero hay varios protagonistas en esta historia que van entonces a ser un ejemplo de resiliencia ciudadana. Aquí vemos, bueno, fotos tomando piedritas de la playa, tratando de usar materiales del lugar para hacer el pavimento y todo el mundo ayudando a terminar los pisos, muchos voluntarios participando. Aquí tenemos a las Damas de la Plaza, que son un grupo de mujeres que de alguna forma adoptaron este proyecto y fueron quienes promovieron la integración de muchos de estos vecinos y estas personas que se fueron sumando. Ellas, una de ellas, Evelyn, quien sale aquí en primera plana, prestó su casa como depósito porque queda justo frente a la plaza, hicieron almuerzo durante un mes para la gente que estaba trabajando voluntariamente.
Y bueno, aquí las vemos en la inauguración, esa alegría, esa euforia de haber logrado, después de todo este tiempo, transformar ese espacio con la ayuda de tantos vecinos y de tantas personas, ¿no? Esta foto me encanta porque resume un grupo bastante heterogéneo, desde gente del equipo de Trazando Espacios, vecinos, niños de la zona, los que lo construyeron, aliados de fundaciones locales, etcétera, que de alguna forma hicieron posible esto. Entonces, la suma de todas estas voluntades trabajando por un propósito más allá del individual, sino ese propósito común que fue transformar la plaza. Aquí vemos como algunas fotos de cómo quedó, cómo, bueno, después de un año sigue siendo un lugar bien especial para los vecinos. Ahora, esta historia de la Plaza Andrés Mata, y la he contado un poco porque es un ejemplo de cómo organizarse, de cómo despertar esa llama en uno para hacer algo que trasciende nuestra individualidad, que va hacia el bien común, hacia algo más grande que nosotros. Ahora, de alguna forma, esta iniciativa ha sido promovida por Trazando Espacios como organización, guiada y acompañada. Pero un año después nos encontramos con un retrato de resiliencia que realmente viene desde lo local, desde la espontaneidad de vecinos que llegan al límite y dicen, basta, no vamos a seguir así, vamos a hacer más que eso. Y es muy bello porque entonces esa capacidad de unos vecinos de decir desde ellos mismos, nosotros con lo que tenemos, cómo podemos, vamos a cambiar esto, se empieza a atar a esta experiencia previa y a otras experiencias en la zona que empieza a tejer una construcción ciudadana de espacio público distinta que se basa en la construcción social antes que la construcción física, ¿no? Aquí vemos un mapa de Carúpano, vemos de esta zona de Carúpano, vemos la Plaza Andrés Mata en el centro, el triangulito. Abajo a la derecha vemos la Plaza Santa Rosa, que es la plaza principal frente a la iglesia, y luego vamos a hablar también del Parque Miranda. Vamos a hablar de cómo estos tres lugares empiezan a ser como un lugar de ebullición de esta fuerza social maravillosa. Y esta historia, de alguna forma, comienza con la historia de una vecina, varios vecinos que dicen, ya no podemos más con un tema de basura que tenemos aquí frente a la casa. Ya la basura está acumulando en una de las jardineras de la plaza, hay 16 jardineras frente a la plaza de la iglesia, y dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que cambiara esta situación? Entonces empiezan a hablar entre ellos y dicen, bueno, entre todos vamos a organizarnos y sacar la basura de esta jardinera porque nos está volviendo locos. Hablan con los camiones de basura de la zona y empiezan a acordar un horario para que los vecinos realmente pongan la basura frente a su casa cuando viene el camión y no antes, y no empiecen a hacer estos basureros. Entonces, bueno, gracias a eso se organizan, se elimina el problema de la basura. Y estas vecinas se dan cuenta que otra de estas vecinas empezó a tomar una de las jardineras frente a la plaza y empezó a cuidar las matas, a poner unas piedritas y organizar esa jardinera como si fuese su propio jardín, porque estaba frente a su casa. Y ellas dicen, wow, qué lindo esto que está pasando, ¿por qué no hacemos nosotras lo mismo? Entonces le dicen a otros vecinos y caminan hasta una de las playas cercanas, donde hay piedritas blancas, y empiezan a recoger piedras. Logran llevar 6 carretas de piedra a pie hasta la plaza, una distancia probablemente de unos 300, 500 metros de distancia, sus 6 carretas, y entonces empiezan a decorar una de las jardineras. Esta es la Plaza Santa Rosa, ahí vemos, pues, ahí son 16 jardineras, y empiezan a hacer una y dicen, wow, esto es un trabajón. Pero esta energía y esta espontaneidad que tenemos que hacerla, tenemos que aprovecharla. No nos vamos a quedar con esto. Entonces, dicen, pero ¿cómo hacemos más? Y empiezan a hablar con otros vecinos. Así, uno de esos vecinos, Leo, les dice, Marisol y Carmen, ustedes están locas. Ustedes creen que van a punta de piedritas en la playa a arreglar toda esta plaza. Y dicen, bueno, vamos a intentarlo, ya estamos en esto, ya estamos emocionadas, ya queremos seguir. Y 2 semanas después resulta que Leo, de verla, se inspira
Y él solito va a la playa y no trae 6 carretas de piedra, sino trae 18 carretas de piedra. Y esas 18 carretas las usa para hacer su obra de arte en estas jardineras. Y su obra de arte empieza a ser algo espectacular, maravilloso, que empieza a inspirar a otros vecinos entonces a buscar tejas y a hacer con las tejas y con retacitos de tejas otros dibujos. Toman mucho material que ellos llaman de provecho, o sea, material que normalmente desechamos, como estos tobos plásticos ya viejos, y entonces hacen toda esta idea de hacer porrones con cerámica rota. Y aquí podemos ver algunas de las obras de arte que logran hacer entre tejas y piedras, como esta mariposa, en cada una de estas jardineras, haciendo así como un proyecto en el que grupos de vecinos se van adueñando, pues, o van adoptando, mejor dicho, estas jardineras. Aquí vemos algunas fotos de los diseños que ellos mismos hacen. Y una de las cosas más lindas es que ellos comentan que, bueno, saben que no es difícil contar con el apoyo de la alcaldía local, tienen muy pocos recursos, es muy compleja la situación, tratan de apoyarse un poco en las barrenderas de la plaza, que digamos vienen de la alcaldía a barrer la plaza. Ellas se integran de alguna manera a cuidarla y empieza a ser como una emoción contagiosa. Buscan a los vecinos de la Plaza Andrés Mata, quienes un año antes han recuperado con Trazando Espacio en su plaza, para que los inspiren y les cuenten un poco cómo ha sido su proceso y les den algunas ideas. Y bueno, así sigue este proceso, y una de las cosas más lindas es que Luis Hoche, quien les mencionaba, termina siendo quien logra hacer algo que yo creo que para todas las plazas es fundamental, que es reparar la fuente. Pues la fuente de alguna forma es un símbolo de vida, y una fuente funcionando es como el símbolo de un espacio público que está vivo, que está bien. Entonces, bueno, es muy lindo que Luis, que ya había trabajado en Plaza Andrés Mata muy cerca y es vecino de la zona, viene a ayudarlos a hacer esa reparación. Y pues para Navidad del 2020, ahí vemos la fuente llena de luces, y todo hecho desde la colaboración de los vecinos, desde esa llamita que se enciende en ellos para cambiar esa realidad con lo que tienen, con lo que pueden, que es poco, pero que tiene mucho amor y que tiene mucho sentido de transformación. Entonces, bueno, más emocionante aún es que los vecinos de la otra plaza, espacio público cerca, que es el Parque Miranda, que probablemente es dos veces y media el tamaño de la Plaza Santa Rosa, yo creo que casi tres veces, y bueno, como 5 veces la Plaza Andrés Mata, un espacio muy grande, pues los vecinos se animan ya hacia noviembre y dicen, uy, para Navidad sería bonito también nosotros arreglar nuestro espacio. Entonces, un poco usando estas ideas de reciclar más materiales que consideramos a veces basura, empiezan a decorar las jardineras también y a adoptarlas entre vecinos y poner incluso frases motivantes para que la gente se anime a seguir restaurando. Y nuevamente se conectan con los vecinos de la Plaza Andrés Mata, de la Plaza Santa Rosa, entre todos, y aquí también logran restaurar la fuente, logran que la alcaldía les done un faro para que haya mayor iluminación en las noches y hacer este lugar más seguro, y llenan pues de vida este espacio. Además, de alguna forma, esta energía contagiosa se devuelve otra vez a la Plaza Andrés Mata, donde aquellas damas de la plaza líderes pues montan un pequeño kiosco para vender helados y tortas, y así animar un poco más a la gente a utilizar este espacio. Entonces, y además se ponen de acuerdo entre ellos para pagar a una persona que los ayude a hacer mantenimiento de las plantas, porque pues hay muchísima grama y plantas en el sitio. Y vienen niños caminando desde otras zonas de Carúpano a jugar, a mecerse en los columpios, porque no hay muchos columpios en esta zona, a jugar damas chinas en las mesas que hemos hecho, y pues le siguen dando vida a esa plaza. Ahora, lo hermoso es que más allá de la transformación física y de lo lindo de estas intervenciones, lo más mágico es cómo estas 3 plazas se van conectando, cómo estas 3 plazas van a volverse una forma de construcción de tejido social. Ahí las vemos las 3, empiezan, de hecho, ya los vecinos de la Plaza Santa Rosa, ellos crearon una fundación que se llama Proyecto Vive,
vecinos integrados para el bienestar de sus espacios públicos. Y la idea un poco es que esa fundación pues sea un movimiento ciudadano que no solo sea de esta plaza, sino de estas otras plazas que empiezan a sumarse, incluso empiezan a preguntarle de otras zonas de Carúpano que cómo fue que hicieron para ellos también hacer algo. Y ahí, en ese momento, es cuando vemos cómo se empieza a encender esa llama. Y esa llama, que para mí es la llama que ayuda a reconstruir la ciudad desde la resiliencia, sobre todo ayuda a reconstruir un tejido social que está quebrado, que está fuertemente impactado por una realidad. Pero ese instante en que una chica como Marisol o Carmen Luisa deciden salir de su casa para ir a caminar y buscar unas piedras para embellecer esa jardinera, ese instante es el momento que se conectan con un propósito mayor a esa condición que parece limitar su libertad, y dicen: yo soy libre de cambiar esta condición y encontrar un sentido de propósito en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo transformar, en la belleza que puedo crear aquí fuera de mi casa, aunque no pueda montarme en un vehículo para ir más lejos. Aquí donde estoy puedo cambiarlo. Entonces no es el propósito solo de Marisol, sino cuando el de Marisol se combina con el de Carmen Luisa, es un propósito compartido. Pero Carmen Luisa y Marisol quizás naturalmente podían ser amigas. Lo más bello es cuando además empiezan a sumar personas como Leo o incluso otras personas, vecinos que de repente con los que no compartían, con los que se dividían por diferencias sociales, diferencias políticas, religiosas, cuantas cosas, pero que al conectarse por un propósito común, que es la belleza de ese espacio, de ese espacio común, de esa ciudad que puede ser diferente y que puede estar en sus manos, entonces hay un sentido de trascendencia más grande que la individualidad. Y lo que yo creo que es más hermoso es que esa oportunidad de despertar esa llama, ese sentido de trascendencia, cuando se la damos a los más chicos, pero también a los mayores, y los hacemos ver que nunca es tarde ni nunca es muy temprano para despertar ese propósito hacia el bien común, ese propósito que dice: ok, basta, esta realidad no va a comerme, yo voy a ser más fuerte, yo voy a trascender esta realidad. Y trabajamos en equipo, entonces empezamos realmente a construir un tejido social muy fuerte que logra dos cosas. Quizás no hace ya que físicamente la ciudad de Carúpano sea la ciudad que hablábamos del siglo XIX, pero construye una base sólida que cuando haya las oportunidades de tener esos cambios físicos va a poder apoyar esa situación, va a poder mejorar físicamente también la ciudad. Entonces, básicamente yo creo que la resiliencia se basa en construir un tejido social inspirado por un sentido de transformación común, el cual borra cualquier diferencia y que nos hace a todos iguales, luchando por algo más grande que nosotros. Wow, Ana, muchas gracias. El corazón se me aceleró, casi lloro. Es muy maravilloso ver esto acá. Además, porque ciertamente que la imagen que proyecta Venezuela al exterior es desoladora. Yo recuerdo que al principio, cuando llegué a Francia, la gente me preguntaba con esta cara de tragedia como que, pero ¿cómo están las cosas en Venezuela? Y yo me esforzaba, ¿sabes? Como también muy tocada por la realidad de nuestro país. Les contaba toda la situación, hasta que en un momento me empecé como a cansar de esa imagen yo también, y dije: no, ¿sabes qué? En Venezuela también están pasando cosas maravillosas. Hay iniciativas ciudadanas que son súper fuertes y que valen mucho. ¿Sabes? Como que no todo es feo. De hecho, ahí nos estás mostrando la fuerza de un pueblo que se ve maniatado y que busca la libertad en estos gestos, ¿sabes? De llevando piedritas a la plaza. Entonces, en verdad que es algo enorme y bueno, yo te tengo que agradecer por el trabajo que haces y que hace Trazando Espacios, porque de verdad que reconstruir el tejido social también de un pueblo que está desesperado es de aplausos. Gracias, Nancy, pero nosotros no, ellos solos lo están reconstruyendo. Claro, con ustedes y las personas de Carúpano, ¿no? Yo veo que
que bueno, que el trabajo en la comunidad ha sido súper fuerte y veo estas imágenes preciosas de las señoras cocinando y los vecinos que se hacen amigos, ¿sabes? Como que este contacto cuerpo a cuerpo con la gente y la gente con el espacio. Y no puedo evitar preguntarme qué va a pasar ahora. O sea, ¿cómo lo ves tú en Venezuela? ¿Cuál va a ser esta relación del cuerpo con el espacio público y del cuerpo, ¿sabes? De las personas con las otras personas. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles es sostener este esfuerzo, o sea, mantener esa llama encendida, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí es cuando empieza a gestarse como la organización comunitaria y la institucionalidad de estas ideas, o sea, trascender bueno, fue Luis el que arregló la fuente, o fue Mari la que buscó las primeras piedras, o fue Leo el que diseñó la mariposa. Trascender como el personalismo y entender como la oportunidad que hay en situaciones como estas para realmente trabajar por un sentido que es común y que es más allá de lo individual. Y para hacer ese esfuerzo sostenido hace falta un verdadero trabajo en equipo, porque todos tenemos días buenos y días malos, y días en los que pues, se nos acaba un poco la energía. Entonces yo creo que ver esto como las oportunidades de trabajar en equipo y de que estos vecinos, bueno, pasen de poner piedritas a también organizar eventos, darle vida a esas calles para que por lo menos ese pedacito de ciudad sea seguro, ¿no? En una, como hablábamos, una ciudad donde la violencia es un tema, y que luego esa red ciudadana que se va tejiendo también sirva para apoyarse mutuamente en temas de salud, cuando tenemos un tema, ¿no? de todo el tema de salud pues, tan complejo, y se van dando apoyo, y entonces empieza a construir, o sea, empieza ojalá como a fortalecerse ese tejido social, y bueno, cuando empiezan a haber más oportunidades, yo creo que esas personas tienen la oportunidad, o sea, se dan cuenta de la importancia de participar y participar como hacerse parte, ¿no? Hacerse parte de la ciudad, de tomar protagonismo y decir, ¿sabes qué? Esto no se lo dejo al que ganó las elecciones o al que está en el poder porque tiene el poder, sino que yo, como vecino, como, digamos, ciudadano de esta ciudad, de este país, ya también tengo el poder de ayudar a que esto sea mejor. Y darnos cuenta de eso y no quedarnos esperando que si va a cambiar este gobierno, que si no va a cambiar, que si va a venir un mejor alcalde, que si va a venir un mejor, sino decir, nosotros somos una fuerza, vamos a empujar a ese que está en el poder o a ese que está, para que haga lo que es mejor para el bien común, y lo que nosotros todos, ¿no? Como participantes de esta realidad tenemos que decir o tenemos que aportar. Entonces yo creo que cuando la gente realmente participa auténticamente porque le duele, porque pertenece, ahí se empieza a construir una verdadera democracia. Y en un mundo que parece que ahora la democracia está en crisis, yo creo que más que nunca es importante que como seres humanos nos hagamos partícipes de esa realidad. Y pues en muchos ámbitos, ¿no? Somos muchos y cada quien pues de distintas maneras. Yo lo veo desde la ciudad, desde el diseño urbano, porque es digamos, mi experticia. Pero hay muchas maneras en las que nos podemos hacer partícipes y ayudar a construir hacia el bien común en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país. O para el mundo. Sí, eso espero. En verdad, es que gestos tan pequeños como el de encender la luz del faro de la plaza, ya eso es enorme. Por ejemplo, tú y yo que venimos de Venezuela sabemos cómo la oscuridad se ha ido adueñando, pero no la oscuridad simbólicamente, digo, la oscuridad de verdad, cómo se han ido apagando las luces en nuestras ciudades. Y ese faro ahí, en verdad, yo creo que es como un centro de gravitación, es una fuerza que impulsa, bueno, se vendrán muchas mejores cosas, espero. Sí, así es. Que sean muchos faros, que iluminen no solo esos espacios como nodos, sino como red. Claro. Ana, entonces tú dirías que, bueno, porque hablaste del empoderamiento de las personas, esta apropiación del espacio, ¿tú dirías que podríamos hablar de esto como un gesto político en sí? Estamos hablando de un... Perdón. Sí, no, absolutamente. Yo creo que sí, yo creo que así construimos la política, ¿no? Así hacemos política como ciudadanos.
la política no es solo ir el día de las elecciones y meter un papelito y decir yo voto por Nancy para presidenta, sino la ejercemos desde el día a día de cómo nos hacemos partícipes del ambiente que nos rodea como seres humanos, que estamos en un sitio y que somos también corresponsables de esa realidad. Entonces yo sí creo que hacemos política y que es la mejor forma de hacer política, que pues el que llega al poder y es el gobernador, el alcalde, el jefe de la comunidad, no es más que un representante, ¿no? Que debe ser la voz de todas estas personas y que debe abogar por lo que es mejor para la mayoría. Entonces creo que oportunidades como estas de transformación son oportunidades que tenemos individualmente de ejercer nuestro derecho político para la construcción de la ciudad que queremos y que soñamos. Claro, sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Además, estamos hablando de un contexto en el que en verdad la gente está como demasiado aprisionada a resolver el día a día. Entonces, cuando ya logras imaginar otra cosa, o sea, cuando te logras salir de esa violencia, bueno, se despierta como la posibilidad de pensar en otro contexto, en otra situación posible. Sí, y una cosa que también me hace pensar cuando hablamos de política, y es que, digamos, también pensando en las otras ciudades que se están haciendo retratos y uno dice, bueno, a veces es tan abstracto, ¿no? Como la participación. De repente, si vive en una ciudad grande como Barcelona, parece como difícil tener un impacto comunitario, ¿no? O como un impacto, decir, bueno, pero es que lo que yo hago en esta ciudad tan grande, de tanta gente, se pierde. Pero yo creo que en todos los sitios hay un sentido de comunidad, ¿sabes? El vecindario del edificio, de la cuadra, y siempre que busquemos, digamos, salirnos de lo abstracto que puede parecer y lo grande la ciudad, y nos atrevemos a hacer algo en lo pequeño, en lo local, sobre todo en estos tiempos de COVID, donde no debemos tener tanto intercambio, no podemos viajar, no podemos movilizarnos. Entonces, encontrar en eso que está frente a mi casa, en eso local, no importa dónde viva, una fuerza para mejorarlo, para apreciarlo, yo creo que es algo también valioso, ¿no? Importante. Sí, totalmente. Ana, en tu presentación nos hablaste del pasado que era tan próspero de Carupa, ¿no sabes? Cuando habían estas embajadas, cuando todo parecía brillar muchísimo. Entonces, yo tengo una pregunta que es, ¿crees que las condiciones que supone la modernidad son beneficiosas para el desarrollo social, especialmente en lo que respecta a la apropiación del espacio público por parte de los habitantes del lugar? ¿A qué te referirías con la modernidad, Nancy? O sea, como... Bueno, me refiero como a ¿sabes? En este momento donde había inversión extranjera, donde estaban estas embajadas, ¿sabes? Como el tema del cacao, del café, que había dinero circulando por la ciudad. Entonces yo me imagino que este era un contexto propio para una vida ciudadana, más no lo daría por hecho, ¿sabes? Porque igual siempre existía una desigualdad social muy importante en Venezuela. Claro. Sí, no, a ver, yo diría que claro, que el desarrollo, que haya dinero circulando, que haya mayor exportación, que se retome el cultivo del café, que se ha visto minimizado y que el cacao se siga, que hay potencial de que se pueda cultivar muchísimo más y exportar mucho más de lo que exportamos hoy en día. Digamos, yo creo que el desarrollo pues siempre son bienvenidos. Lo que pienso es que este tipo de cosas, este tipo de experiencias, perdón, que de alguna forma ayudan a fortalecer el tejido social, van a ser la base que va a ayudar a que esas oportunidades económicas y de desarrollo sean sostenibles en el tiempo. Porque cuando pensamos en cómo estas familias corsas pues, se terminaron asentando en Venezuela, echando raíces, por así decirlo, en Venezuela, y que hoy en día vemos esos apellidos corsos, pues no solo en la península de Pares, sino por toda Venezuela, yo creo que sentaron bases para que se mantuviera ese desarrollo. Ahora, hay que seguir trabajando sobre esa base y ese tejido social
que le dé fuerza para cuando tengamos otro momento de desarrollo, pues porque, digamos, los malos tiempos, las plagas no duran para siempre, ¿no? Todo tiene un ciclo, todo va cambiando, y yo creo que es fundamental entender que los niños que hoy están en, no sé, de 8 años, primer grado, van a ser de repente los líderes de ese mañana. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy de sembrar en ellos esa llamita de resiliencia, de despertar en ellos ese sentido de propósito, es fundamental. De hecho, hay una de las líderes, Marisol, de la Plaza Santa Rosa, que su hija había participado en el taller para transformar la Plaza Andrés Mata. Entonces es lindo como pensar cómo una hija de alguna forma terminó también inspirando a su mamá a hacer este tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos hoy, en este instante, la oportunidad de formar esa generación de relevo, esa generación que va a ser la base de ese tejido social que podrá ayudar a seguir desarrollando no solo Carúpano, sino Venezuela como país. Claro. Y yo tengo una última pregunta ya bastante específica sobre la particularidad de Carúpano. Porque yo veo que en Trazando Espacios ustedes tienen una metodología propia que han aplicado en la India, en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela. Y por otro lado, se toman meses de preparación con la comunidad antes del trabajo in situ. Porque, bueno, entiendo que la intervención del espacio público amerita un diálogo, escuchar al otro, saber cuáles son las necesidades de los habitantes, qué es lo que desean, qué es lo que no. Entonces, evidentemente no es lo mismo hacer una intervención del espacio público en la India que en Venezuela, pero incluso en Venezuela no es lo mismo hacer una actividad como la que ustedes hacen en Caracas que en Carúpano. Entonces, ¿puedes hablarnos como un poco lo que hace a Carúpano y a sus habitantes también? Sí. Bueno, yo creo que la metodología nuestra, que como dices, hemos aplicado en muchos contextos, es como una guía, ¿no? Como una guía de acción bastante universal. En el diseño en general, el tema de observar, analizar, entender una situación para luego diseñar, crear una propuesta que se pueda construir, es algo bastante universal. Y yo diría que lo más difícil es cómo se adapta a cada sitio. En el caso de Carúpano, a diferencia de Caracas, quizás las cosas suelen ser un poquito más lentas, porque de repente en las capitales todo se mueve más rápido que en el interior del país. Pero también en Carúpano hemos descubierto como una magia de la gente oriental que realmente es maravillosa. La gente es hospitalaria de una manera fantástica. O sea, yo creo que un oriental te recibe en tu casa y te hace sentir, pues, como, bueno, no sé, como un rey. Pues te ofrecen todo el tema cultural gastronómico, todo la forma de ser, de compartir sus cosas, sus ideas. Es maravilloso. Yo creo que en ese sentido, todo el tiempo que hemos trabajado en la península de Paria en general, porque hemos trabajado en muchas comunidades rurales y de hecho ahorita estamos trabajando en una comunidad bien remota, rural en la península, para construir una escuela. Y eso, todas las personas del equipo que van y que ahorita tuvimos dos facilitadoras que fueron a dictar un taller y vivieron en la comunidad por una semana, lo primero que dicen es, bueno, pero fue un regalo vivir con estas personas, porque la hospitalidad y las ganas de querer compartir la belleza dentro de la adversidad hacen esa experiencia como una experiencia mágica. Entonces, yo creo que eso es algo muy especial de la península de Paria, pues Carúpano incluido, evidentemente, ese hacerte sentir en casa, aunque seas una belga, como vino una vez una amiga mía belga a trabajar allí y te hacen sentir como si esa fuera tu casa. Y eso es algo maravilloso que yo digo que hace que el trabajo sea más rico y más bello. Claro, qué gusto escuchar esto, lo puedo imaginar completamente. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Sí, tenemos una pregunta, Ana, y es que la crisis sanitaria en Venezuela
puede cambiar el panorama de la crisis política? Creo que están aprovechando para preguntarte cosas de Venezuela. Sí, wow, si la crisis sanitaria puede cambiar, mira, la verdad es que la situación política es muy complicada y hay un liderazgo que está muy aferrado al poder, al que pareciera que ni la crisis sanitaria, ni la alimentaria, ni la social le hace suficiente ruido como para tener la humildad de decir como que no lo estamos haciendo bien, vamos a darle la oportunidad a alguien más que lidere. Entonces, no sé, yo creo que todos los años decimos hasta dónde llegamos, hasta dónde vamos a aguantar, porque la situación de salud es realmente dura. En este país los números, bueno, del COVID, no hay suficientes pruebas, por lo menos en Carúpano, o sea, uno escucha a mucha gente, no, se me murió mi tío, no sé qué, de COVID, pero eso no, son muchos números que no están registrados, muchas personas que tienen COVID y no se sabe, o sea, no queda registrado. El tema de la salud está muy precario, muy duro, los hospitales están muy mal, los médicos están luchando con las uñas, haciendo lo mejor que pueden y bueno, con todo y eso es que la salud es una más de las cosas difíciles y al final, bueno, todo está conectado, el tema de que no haya gasolina en un país, o sea, es inmovilizar a la gente, carreteras vacías, o sea, economías frenadas, lugares turísticos abandonados que no se pueden visitar. Es todo como una cadena de cosas que nada está aislado y que pues hasta ahora pareciera que nada es suficientemente trágico o fuerte como para decir basta, ya vamos a dejar que otros lideren, porque al final lo que queremos es que salga adelante nuestro país. Ya, muchas gracias, Ana. Yo creo bueno, que llegamos al final de este retrato y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Debo decir que al principio invitamos a Ana a hacer un retrato de Caracas y me sorprendió, me dijo, Nancy, ¿qué te parece si hacemos uno de Carúpano? Fue como, bueno, por supuesto, me encantaría ver Carúpano al lado de los otros nombres de las ciudades de esta serie, ¿sabes? Está Barcelona, Nueva York, Carúpano, es maravilloso. Así es, gracias por darnos la oportunidad de compartir sobre una pequeña ciudad donde un grupo de personas realmente están siendo resilientes y bueno, ser ejemplo para otras ciudades más grandes también. Bueno, gracias a ti. Bueno, nos encontramos con Trazando Espacios mañana. Así es, no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Chao, Ana. Chao, gracias, Nancy.